La diversidad cultural y étnica antes de la conquista. La historia de México no solo comienza desde la llegada de los españoles a estas grandes tierras, sino que proviene de más atrás, de donde aún se masticaba resina de árbol, se usaba el sacrificio de una persona para que el jardín se viera espectacular y se usaban rebanadas de cactus pegadas con más cactus molido para tapar los tejados de las casas. Ese es el México prehispánico, en donde la historia comienza. En el año de 1514, según historiadores del México antiguo, las culturas ya estaban asentadas y distribuidas a lo largo de lo que ahora conocemos como México y parte de Sudamérica. En las culturas que florecieron en Mesoamérica están los primeros civilizadores. Un claro ejemplo de estos es el hombre de Tepexpan, en el horizonte preclásico. Podemos reconocer a la cultura madre, los olmecas. Ellos se asentaron en el Golfo de México, en Tabasco y en Veracruz. Se dedicaban al cultivo de maíz. Sus principales zonas arqueológicas son La Venta, San Lorenzo y los Tres Zapotes. También en el horizonte preclásico se asentó una de las culturas más importantes para Mesoamérica, la cultura teotihuacana, la cual se localizó en el altiplano central, en el Valle de México. Ellos trabajaban la pintura mural. Entre sus principales construcciones podemos mencionar las pirámides en honor al sol, la luna y Quetzalcóatl. Los mayas habitaron al sureste de México en Chiapas, Campeche, Tabasco, Guatemala y Honduras. Entre sus aportaciones más importantes está el calendario, el sistema aritmético vigesimal e inventaron el cero. Entre sus zonas arqueológicas pertenecientes se encuentran Bonampak, Conan, Chichén Itzá, Palenque, Uxmal, por mencionar a las más importantes. Podemos decir que estas culturas fueron las más relevantes en Mesoamérica. La conquista y la conformación cultural novohispana. La conquista de México es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1919, para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar llegar al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien muere a manos de los españoles. Le sucede en el trono Cuitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de viruela, que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles, y sube posteriormente Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decir de los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlán en manos de los españoles, y fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La cultura novohispana fue conformada por todos los elementos traídos al nuevo continente, en el cual no solo dominaron aspectos culturales de los españoles e indígenas, sino que fue una transmisión de rasgos definidos de lo que fue la cultura islamo-árabe en relación con España, en donde los que recibieron en la Nueva España dejaron plasmados los grandes rasgos en el modo de vivir, desde su forma de gobierno, de poblamiento como lo es el municipio, la arquitectura plasmada principalmente en las iglesias, estructuras de las casas de las cuales ha quedado esta distinción tan sin igual. Claro, debemos afirmar que estos rasgos no los han traído los árabes, sino más bien los españoles, quienes a su vez adoptaron y asimilaron ante la presencia de los árabes en España, pero que en todo caso al estar en esta nueva tierra emplearon y transmitieron todos estos aspectos culturales que darían forma y estructura a los rasgos tan particulares de lo que sería la Nueva España. Y por qué no decirlo, también los africanos son parte de nuestras raíces fundamentales de lo que fue la cultura novohispana. Dar por ejemplo las 16 castas que maneja Luz María Martínez, las cuales reflejan el mestizaje que se produjo a partir del descubrimiento de América en 1942, las cuales son más notorias en el país en los estados del sur de México, como lo es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, al igual que en Veracruz, donde el color de piel no es el moreno como resultado de español e indígena, sino de esta parte trabajadora y esclavizada no reconocida que es la cultura africana, y es de la cual la cultura novohispana presenta rasgos particulares.
Y como lo dice Martín y Rodríguez, es, en este sentido, uno de los más relevantes debido a la diversidad de razas y culturas que entraron en contacto, hasta el punto de que los distintos mestizajes o simbiosis que allí se produjeron constituyen una de las características esenciales de la historia de América. Incorporación al proyecto nacional y rebeliones indígenas. A raíz de la conquista de América, se ha dado un proceso de dominación colonial que ha durado casi 5 siglos y sigue vigente. La política del colonizador hacia el colonizado ha sido de exclusión y homogeneización, de lo que ha desembocado en un poder representado por el Estado, que ha mantenido esta política de discriminación social, económica y política de las minorías, en este caso, los indígenas. De acuerdo a la revista El Cotidiano, su diversidad cultural se ha visto como un problema. Los procesos civilizatorios que ha adoptado nuestro país a lo largo de su historia los han excluido permanentemente. Los atributos que se les asigna al otro como peligroso y temible se basan en prejuicios como el olor, la etnia, el lenguaje, la religión o rasgos físicos como la nariz, el color de la piel, etc. Los pueblos indígenas siempre han sido cosa aparte por exclusión u olvido y se les han atribuido una innumerable gama de prejuicios. Por lo mismo, sus problemas han sido solo cosas de indios. La constitución plena de la nación en América Latina no será factible sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Los detractores del movimiento zapatista en su más reciente ofensiva ideológica han utilizado un argumento central en común. Los indígenas no existen como pueblos. Su realidad cotidiana está entrelazada con la del resto de los habitantes de la nación. El establecimiento de un orden jurídico que descansara en las diferencias lingüísticas o étnicas de la población solo contribuiría a reforzar la segregación en la que se encuentran posmodernidad o barbarie. Hasta hace poco, en la mayoría de las constituciones de América Latina, regidas por el principio positivista de igualdad ante la ley, los indígenas, en efecto, no tienen ningún tipo de estatuto que reconozca su existencia como pueblos. Desde el punto de vista de los pensadores neoliberales, esta situación no tiene que ser modificada. Se trata de un orden jurídico que reivindica un principio abstracto de igualdad suprema, que desemboca en la inequidad inexorable. La pobreza es la negación misma de los derechos ciudadanos. No hay garantías individuales que puedan enmendar la indiferencia de los incluidos ante las condiciones imprescindibles. Migración y nuevos elementos culturales. La migración es un fenómeno social, el cual consiste en el desplazamiento que realiza un individuo del lugar de residencia a otro, nacional o internacionalmente. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro país, México, las personas emigran a distintos países, pero en su mayoría buscan llegar a los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Pero, ¿cuál es la causa de esto? La falta de empleo y oportunidades que hay en nuestro país. Incluso las personas que tienen un nivel o grado de estudios se ven con la necesidad económica, entonces deciden irse para Estados Unidos, en busca del sueño americano. Algunos se van de manera legal, pero muchos otros se enfrentan a las peores condiciones y al llegar al otro lado siguen sufriendo. Es un sacrificio que hacen al alejarse de su familia. También complementan su cultura con la americana, creando a lo que se llama aculturación, adoptando costumbres nuevas. Globalización contemporánea y culturas emergentes. La globalización, al igual que la migración, es un fenómeno social, pero también económico. De acuerdo a David W. Russell, la globalización es un fenómeno reciente que marcará profundamente el futuro económico del mundo y que afectará a los países en desarrollo de una manera decisiva. Un aspecto importante a analizar es el nivel colectivo, porque es el nivel que configura y expresa mejor la naturaleza y las formas predominantes de relacionamiento de las sociedades y culturas con su entorno territorial y ambiental. En esa medida, notamos que el sentido de identidad y de pertenencia territorial de las comunidades indígenas se ha expresado con mayor nitidez cuando se han referido al ámbito de la colectividad. Es en ese nivel, adscrito al espacio-territorio que ocupan,
en el que las comunidades indígenas logran integrar su cosmovisión y existencia misma como tales, construyendo un conjunto de elementos subjetivos. Estas formas de identidad territorial, cimentadas en el nivel colectivo, les ha permitido la construcción de una relación respetuosa con la naturaleza y una línea de continuidad e identidad intergeneracional. En conclusión, la cultura de México es en realidad un mosaico de culturas. La forma de vida incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos y del periodo colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. Y eso nadie nos lo puede quitar.